Ahora Paula de Toledo, directora técnica de IHE España, nos hablará de roadmap de IHE, cómo moverme por IHE, y me parece que no vas a dejar ninguna pregunta sin contestar. Bien, pues yo quería empezar agradeciendo a Forum CIS el habernos dado este foro en el que yo creo que vamos a poder seguir con este trabajo que estamos intentando hacer, que es dar a conocer IHE y dar a conocer las ventajas que tiene tanto para usuarios como para empresas que venden sistemas de información en el ámbito de la salud. Enlazando con lo de las tantas preguntas, quería dar las gracias también a Octavio, que además de plantear todas esas preguntas, fue él el que las puso unas detrás de otras, fue el que tuvo un poco la idea de venir a hablar en este foro. Y mi objetivo de esta charla es intentar estructurar toda la información que habéis venido oyendo a lo largo de la mañana sobre IHE. Habéis oído hablar de un montón de cosas y yo entiendo que ahora os volveréis a casa y pensaréis, bueno, ¿y todo esto dónde está? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo pongo en práctica? Mi objetivo es organizar todas esas ideas y deciros por dónde empezar. Y empezaremos por la primera pregunta, ¿cómo localizar la información? Para localizar la información, primero tenemos que pensar cómo está estructurada. Como se ha dicho ya aquí varias veces, la información, el trabajo de IHE, esos marcos técnicos, está organizada por dominios clínicos, es decir, de acuerdo con el ámbito clínico en el que se pretende que se utilicen. Hay una excepción que es muy importante, que lo tenéis ahí en la tercera línea, la infraestructura de tecnologías de la información. Lógicamente, todos los dominios clínicos comparten unas bases de intercambio de información que son las mismas en cualquiera de ellos. Todo eso está organizado dentro de IHE en un dominio aparte. Para cada uno de estos dominios nos encontraremos con un marco técnico, que son esos documentos de especificaciones que ya habéis visto en algunos momentos en la mañana. Por ejemplo, el marco técnico de radiología. Y en esos marcos técnicos, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos van a hablar de perfiles, de actores y de transacciones. Un perfil es un caso de uso en el que se aplican estándares. Yo creo que esta es quizás una de las cosas más importantes de IHE, que todas sus especificaciones parten de casos de uso, de estos perfiles. Es decir, nos dicen cómo usar los estándares en un caso muy concreto. Los estándares, por su propia naturaleza, lo que intentan ser es muy genéricos. HL7 escribe un mensaje para comunicar órdenes de laboratorio y lo que tiene que hacer es hacer un mensaje muy genérico que permita comunicar cualquier tipo de orden en cualquier escenario. Pues sí, con IHE lo que se pretende es precisamente todo lo contrario, decir cómo tiene que ser exactamente ese mensaje para ese escenario de uso concreto, que no será igual para pedir las órdenes dentro de un hospital que pedirlas a un laboratorio que está subcontratado o que reflejar esa información en un informe de laboratorio que luego se va a compartir con primaria o reflejar esa información en un informe de alta que se va a compartir con Dinamarca, como acabamos de ver. Es decir, los perfiles nos centran el foco en dónde estamos de qué estamos hablando exactamente en ese momento. Y es por donde tendríais que empezar cuando queráis hacer una implementación. Buscar si hay algún perfil de IHE que encaja con lo que vosotros buscáis, con ese problema de integración concreto en un dominio real. Una vez que hemos identificado el perfil, lo que tenemos que ir es saber quiénes son los actores en ese perfil. La analogía más directa de los actores son sistemas de información que intercambian datos. Pero un actor no necesariamente se corresponde con un único sistema de información en nuestro hospital o en nuestro escenario. Nosotros podemos tener un sistema de información que haga las tareas que hacen varios actores de IHE. Y eso es una de las primeras cosas que nos permite estructurar IHE, ver exactamente quiénes son todos los sistemas que están participando en ese intercambio de información y qué rol, qué papel juega cada uno. Por ejemplo, en los ejemplos que nos ha puesto antes Daniel de laboratorio, teníamos por un lado el Order Placer, que es el sistema que hace las peticiones, y por otro lado el Order Result Tracker, el sistema que sigue los resultados de las peticiones. En muchos escenarios esos dos sistemas serán un único sistema de información que hace la petición y da acceso al médico a los resultados. Y por último ya tendremos las transacciones. En las transacciones ya tenemos la información detallada de cómo implementar el intercambio de información en ese escenario concreto. Toda esta información la tendremos recogida, como habéis visto, en los marcos técnicos. ¿Qué habrá en un marco técnico? Tendremos un diagrama de actores y transacciones, como el que tenéis allí, de los que habéis visto varios a lo largo de la mañana. Tendréis también unos diagramas más detallados de secuencia, como los que nos ha enseñado José Ramón, que nos muestran en detalle el flujo de trabajo, y tendremos descripciones textuales pues, que dan contexto a toda esta información.
Esta diapositiva siempre me encanta ponerla. Lo que tenéis delante son los marcos técnicos del dominio del que nos ha estado hablando antes Manel, de Patient Care Devices, dispositivos de monitorización. Si comparáis cómo son esos dos documentos que tenéis en primera línea con los que tenéis detrás, que es el estándar HL7 y el estándar del IE-Cubo para intercambio de información con dispositivos de monitorización, podéis haceros, es un poco tramposa también, vamos a reconocerlo, pero os podéis hacer una idea que si vosotros tenéis que empezar desde cero a acometer este trabajo, es mucho más apetecible empezar por los marcos técnicos que irse al estándar entero. Eso no significa que te vayas a ahorrar el trabajo de estudiarte HL7, pero a lo mejor te dice directamente qué parte de HL7 te tienes que estudiar, qué mensaje concreto, y no tienes tú que buscar por todo ese estándar tan amplio exactamente qué es lo que necesitas. ¿Cómo están organizados estos marcos técnicos? Fundamentalmente en dos volúmenes. El primero es más ejecutivo, como he visto que habéis dicho alguno de vosotros antes. Define los perfiles, ese caso de uso que es la raíz de la que sale todo, en qué escenarios tengo que usar este IHE, es decir, lo primero que tenéis que hacer es ver si ese perfil, ese escenario se corresponde con vosotros. Eso lo haréis leyendo el primer volumen. El segundo no tenéis por qué leerlo. El segundo habrá que leerlo cuando nos vayamos a poner realmente a implementar, vayamos a pasar a la parte dura a hacer el trabajo técnico, ¿de acuerdo? En algunos dominios hay otros volúmenes y aquí tiene cierta importancia las extensiones nacionales. ¿Qué es una extensión nacional? Es una particularización de un determinado perfil para un caso nacional, o podría ser incluso para un caso, por ejemplo, el europeo frente al americano. ¿Qué valor tiene esto? Pues hay algunas cosas que no se hacen igual en todos los países. Sabéis que los perfiles de IHE tienen vocación internacional, pero hay cosas que son más concretas de un país. Pues todas estas especificaciones locales se recogen en IHE dentro de estas extensiones nacionales. En España, como también se ha dicho esta mañana, tenemos una extensión nacional de radiología que está totalmente alineada con el trabajo que hizo en su momento HL7 sobre identificadores de paciente, códigos, etc. También ha salido a relucir hoy el tema de la dependencia entre perfiles. A veces, para implementar un determinado actor de un perfil, es necesario agruparlo con otro actor de otro perfil. El ejemplo más típico lo acaba de mencionar Carlos, el perfil ACNA, que es el que permite que dos aplicaciones se identifiquen mutuamente y que garanticen que la comunicación entre ellas es cifrada. Hay muchos actores en los que las especificaciones de IHE dicen, además de hacer todo lo que tienes que hacer, tienes que ser un nodo seguro del perfil ACNA. Esto os lo cuento para ayudaros con el objetivo de navegar por las especificaciones. ¿Dónde buscamos estos perfiles? Pues un punto fácil de entrada es nuestra página web de IHE España, donde tenemos resúmenes en castellano de casi todos los perfiles. Pero quizás si os vais a poner a implementar es mejor ir a la página de IHE Internacional, donde están siempre las últimas versiones actualizadas. Deciros también que, aparte de estos documentos de los marcos técnicos, en algunos dominios se publican también guías de implementación, que es información adicional o recursos, por ejemplo, modelos de documentos CDA. Este tipo de recursos están publicados también en la página web de IHE España, de IHE Internacional. Si queréis, para tener más claro dónde, en la página oficial de IHE se publica trabajo terminado, mientras que esta página, que si os fijáis ahí, aunque está demasiado pequeño, es wiki.ihe.net, se publica trabajo más en cosas sobre las que se está trabajando ahora mismo, o este tipo de plantillas, documentos de referencia, etc. También ayuda a entender cómo moverse por IHE, saber cómo se escriben las especificaciones. Deciros que se escriben en ciclos anuales, es decir, que todos los años se está trabajando en nuevos perfiles. ¿De dónde salen esos perfiles? De necesidades concretas definidas por los clínicos. En los inicios de IHE eran los clínicos, los radiólogos, los que decían, por Dios, necesito que me arregléis este problema que tengo. Digamos que esos problemas tan acuciantes, la mayoría están resueltos y ahora se va a resolver cosas de un nivel mucho más complejo, como por ejemplo la necesidad de transferir resúmenes de historia entre países. Pero siempre nacen de una necesidad que alguien plantea y a partir de ahí se ponen a trabajar los técnicos de IHE y generan unas especificaciones. Primero se escriben en versión para comentario público, están abiertas para que cualquiera pueda opinar sobre lo que se ha hecho
y después pasan en una versión para implementación en pruebas. Esta versión de implementación en pruebas es la que se prueba en los conectatones, que son estas ferias, estos eventos de interoperabilidad. Por lo tanto, ninguna especificación de IH que sea texto final puede pasar a ese estado sin haber sido antes probada de verdad. Es decir, ha habido gente que la ha implementado y que la ha probado, se han ido dos que cada uno ha implementado un actor y han comprobado que aquello funciona. Yo creo que esto es importante para garantizar que lo que está ahí escrito realmente es factible, se puede hacer y además funciona. Una vez que han pasado el conectatón, se publican las versiones definitivas y ya se pueden utilizar pues, para publicar declaraciones de conformidad o usarlos en pliegos de condiciones. Pero también las especificaciones de IH están sujetas a modificaciones. Por ejemplo, a veces resulta que en el conectatón se detecta que algo pues, no se hizo bien, estas cosas pasan. Entonces el texto se modifica y antes de publicar la versión final se incluyen esos comentarios. Y también se deja abierta la posibilidad de recibir propuestas de cambio. A medida que se va generalizando el uso de un perfil, se detectan algunas inconsistencias y estas se incorporan a través de estas propuestas de cambio. Toda esta documentación sobre las propuestas de cambio la tenéis también en la wiki de IH. Nuestro objetivo es este, no trabajar en papel y luego ver que el día cuando ese papel se pasa a la realidad, pues nos encontramos con que las cosas no encajan exactamente, ¿de acuerdo? Que esto yo creo que nos ha pasado a todos. Y para garantizar esto están las pruebas. Y aquí llegamos a hablar de qué herramientas de prueba hay. El conectatón, como ha dicho Carlos, es uno de los elementos fundamentales de IH. Digamos que es lo que le da mayor valor a esta iniciativa. El conectatón es un evento de interoperabilidad que se celebra 3 veces al año, una vez en Estados Unidos, otra en la zona de Asia-Pacífico y otra en la zona de Europa. Es decir, hay 3 conectatones cada año por áreas geográficas. ¿Qué se hace en el conectatón? Se hacen pruebas de interoperabilidad en directo. Es decir, tú estás probando aquí en esta mesa contra un señor que está allí al fondo de la mesa y si algo no funciona, te acercas, vas dando un paseo y le dices, oye, a ver, ¿qué estás haciendo mal esto o qué estoy haciendo mal yo? Esas pruebas, además, están supervisadas por el equipo técnico de IH, por una serie de monitores, que son esos señores que te veis ahí con la camiseta verde. Siempre les ponen una bonita camiseta llamativa para que les puedan localizar. Estos monitores supervisan las pruebas y garantizan que las cosas se están haciendo de forma correcta. Para este conectatón se utilizan una serie de herramientas de prueba. Tienen el nombre genérico de Gacel, que permiten, por un lado, gestionar las pruebas, es decir, comprobar que esas pruebas realmente se están haciendo, acceder a los scripts, a los pasos que hay que dar en cada prueba, etcétera, etcétera. Es decir, las empresas prueban unas con otras, pero en un marco que les da una cierta consistencia. La participación en los conectatones es abierta, cualquier empresa puede ir, sujeta al pago de una cuota. Y lo que nos encontramos allí son expertos técnicos trabajando juntos para resolver problemas de interoperabilidad. Lo que he oído yo miles de veces allí es que han conseguido encontrar un error, un fallo en su sistema, que lo han podido arreglar en minutos, lo que a lo mejor si cada uno estuviera en su casa les hubiera llevado meses, o en una integración real, en ese caso no les hubiera llevado meses porque no les hubiera quedado más remedio que arreglarlo, pero les hubiera costado mucho trabajo. Lo que se prueban allí son productos reales, contra productos reales de otros fabricantes. Y el resultado del conectatón es la publicación de los resultados, es decir, se publica que la empresa X ha llevado al conectatón el producto Y en tal versión y que ha sido capaz de pasar las pruebas para un determinado actor de un determinado perfil. Los resultados negativos no se publican, ¿de acuerdo? Solo se publican las empresas que han conseguido pasar las pruebas. El conectatón no da una certificación de que el producto está perfectamente correcto y está libre de errores. El conectatón lo que te certifica es que esa empresa ha sido capaz de comunicarse con al menos 3 sistemas diferentes de su ámbito. Es decir, si llevamos un actor order placer, por ejemplo, pues podrá comunicarse con al menos 3 order fillers de su perfil. Eso es lo que se prueba en el conectatón. El primer conectatón se celebró en Chicago en el 99 con 23 empresas. El último conectatón europeo fue el año pasado en Pisa, con 400 personas participando y 75 empresas. Es decir, el conectatón cada año va atrayendo más gente y más empresas. Este año el europeo se celebrará en Berna a mediados de mayo. Como estamos en Barcelona, recordar que en el 2006 se celebró aquí un conectatón que salió muy bien. Siempre la gente habla con nostalgia del conectatón de Barcelona.
Así que lo mismo los volvéis a tener por aquí. Como os he dicho, hay unas herramientas que permiten gestionar el conectatón que se llaman Gazelle, es el nombre genérico, y luego también hay unas herramientas de prueba que se dan a las empresas que van a ir al conectatón para garantizar que cumplen unos mínimos, ¿de acuerdo? Son unas herramientas de prueba mínimas, por ejemplo, simuladores, por ejemplo, parsers de mensajes HL7 que comprueban que los contenidos de los campos son correctos. Estas herramientas están a disposición de los participantes del conectatón. Algunas de ellas también se ponen disponibles para la comunidad, normalmente en versiones del año anterior, no la última versión, aunque la verdad es que alcanzan su sentido usadas en el marco del conectatón. Usadas de forma independiente, a veces son un poco complicadas de entender. Estas herramientas han sido desarrolladas de forma colaborativa, fundamentalmente por IHE Europa y por el Instituto de Estándares americano, que tiene un equipo muy fuerte dedicado al conectatón, fundamentalmente en el área de compartir historia clínica de la que os ha hablado Carlos. Esta es una pantalla de esta herramienta Gazelle, en la que están los anuncios, y uno de ellos es que ya hay más de 400 declaraciones de conformidad en el registro de productos de IHE. Simplemente para que os hagáis una idea de qué pinta tienen estas pruebas del conectatón, este es el script para una prueba concreta dentro del dominio del flujo programado de laboratorio, ¿de acuerdo? En la prueba establece que hay que crear una nueva orden, que hay que informar de que el espécimen ha sido recibido, que hay que informar de que hay resultados no validados disponibles. Es decir, no os quiero enseñar en concreto cómo es la prueba, sino que veáis un poco qué tipo de scripts o qué tipo de cosas os encontraríais si llevarais un sistema al conectatón. Ahí veis Order Filler y Order Result Tracker, son los dos sistemas que participan en esta interacción. Si en vez de ser una empresa que va al conectatón sois alguien que quiere comprar un sistema de información y os interesa comprar algo que haya pasado por el conectatón, ¿qué tenéis que hacer? Pues os conectáis a la página web de IHE y desde ahí hay una pestaña que son resultados del conectatón, que es esta. Y en esta pestaña podemos navegar por los resultados del conectatón. Empezamos eligiendo en qué conectatón estamos pensando y se puede buscar por empresa, por actor o por perfil. En este caso está elegido un perfil concreto. Y esto sería un ejemplo de la matriz de resultados que os encontráis cuando buscáis. Están todas las empresas que han pasado ese perfil que yo había elegido y la estrellita indica que esa empresa ha pasado ese perfil como ese actor. Daos cuenta que en la mayoría de los casos una empresa solo tendrá un actor, no estamos hablando de integración, con lo cual su sistema solo será uno de los bloques de esa integración, solo será uno de los actores. Por eso la mayoría solo crucen uno de los lados, como es lógico, ¿de acuerdo? Entonces esto nos indica que esa empresa ha pasado un conectatón con un sistema que juega el rol de ese actor. Desde aquí podemos acceder a las declaraciones de conformidad de IHE de las que os voy a hablar ahora mismo. Y os voy a hablar de las declaraciones de conformidad para ahondar un poco más en este tema de cómo puedo yo usar las especificaciones de IHE para comprar, es decir, en un pliego de condiciones. Este es un ejemplo de una declaración de conformidad real de IHE. En él se indica el nombre de la empresa, que lo tenéis ahí a vuestra izquierda, el producto y versión y los perfiles de integración que se implementan, especificando concretamente cuál de los actores de ese perfil de integración somos. Hay algunos perfiles que permiten implementar opciones. José Ramón antes nos ha hablado de la opción de USB o la opción de CD. Este tipo de información también estará recogida aquí en esta declaración de conformidad. Y desde aquí, además, tenemos un enlace a la información relacionada con los otros estándares que se usan para este perfil. Es decir, si en este perfil se usan HL7 y DICOM, se podría tener un enlace a la declaración de conformidad DICOM de esta empresa. Entonces, ¿qué me aporta IHE a la hora de escribir un pliego de condiciones? Yo creo que todos los que habéis hecho esto alguna vez os habéis encontrado con que tenéis dos caminos. Uno es ser breve, no escribir 8 páginas y decir, quiero que mi sistema soporte HL7.
Pero también yo creo que todos los que estamos aquí ya sabemos que decir que un sistema soporte HL7 es decir muy poco, ¿de acuerdo? Si quieres decir algo, tienes que concretar. Y si tienes que concretar, tienes que empezar diciendo que mi sistema debe soportar los siguientes mensajes de HL7 y dedicar unas cuantas páginas a decir exactamente qué sistemas y a lo mejor quizás también alguna cosa más. ¿De acuerdo? Con lo cual estás en una situación difícil. Pues IHE te da la solución. Con IHE se puede ser breve y a la vez ser muy específico. Si yo digo que un sistema debe soportar el perfil identificador de el Master Patient Index, que lo conocemos todo, referencias cruzadas de identificadores de pacientes como actor Patient Identifier Source, fuente de identificadores de pacientes. Si tú dices eso, ya sabes que estás pidiendo una forma de trabajar concreta, unos mensajes de HL7 concretos en unas versiones concretas e incluso con algunos valores concretos de campos. ¿De acuerdo? Está siendo muy específico. ¿Y el vendedor qué tendrá que venir? ¿Con qué tendrá que venir? ¿Qué tendrá que traerte? Pues simplemente tendrá que decirte que la versión tal de su sistema soporta ese actor de esa transacción e idealmente que ha pasado el conectatón del año no sé qué y tiene pruebas de que eso es así. Aquí tenéis un ejemplo de un pliego de condiciones. No sé mucho del contexto de este pliego, solo quiero deciros que muchos pliegos están empezando a mencionar IHE, pero así, en genérico. Se valorará seguimiento de las especificaciones de IHE. Yo os pediría ser un poco más concretos, qué es lo que se hace en esta tabla. Es decir, quiero que este sistema que voy a comprar sea un actor tal de un perfil, de este perfil. Con eso ya sí que estáis pidiendo cosas más concretas y específicas. Aquí en este caso concreto tenemos en las filas los distintos actores y en las columnas los perfiles de integración. Bien, y para terminar con este pequeño mapa os quiero contar un poco qué hacemos en IHE España y para qué os podemos servir. También os podemos ayudar para conseguiros material o ejemplos, por ejemplo, de esquematrones para validar determinados CDA, por ejemplo, CDA de laboratorio, este tipo de cosas. Estamos a vuestra disposición para organizar actividades de formación y lo que he puesto aquí con el nombre que usan los americanos, que no me gusta nada, pero la verdad es que da muy bien el mensaje, evangelización. Ir por ahí a intentar convencer a la gente de las ventajas que para todos supone usar IHE. Os podemos echar una mano, indicaros cómo escribir pliegos de condiciones y también ayudaros a elegir los perfiles relevantes en un determinado escenario. También otra de las cosas que hacemos es escribir extensiones nacionales. Como os he dicho, hasta el momento solo se ha escrito una, pero lo ideal sería que cuando haya masa crítica haya más de un grupo de 3, 4 empresas, organismos trabajando en un determinado perfil e intentemos identificar esas cosas que son comunes a todos y específicas de España y ponerlas por escrito como una extensión nacional. También os quería animar a participar en la creación de especificaciones. A veces hay alguna queja diciendo es que esto está hecho de una forma que aquí en España lo hacemos completamente distinto. Normalmente, si lo volvemos a mirar, el distinto no es tan distinto, pero también yo quería pediros que los que estéis trabajando en un área nueva, que queráis explorar, os enteréis de si se está haciendo algo parecido en IHE Europa, por ejemplo, en el área de receta, para poder influir un poco sobre esas soluciones finales que van a quedar escritas y que se van a implementar en muchos países, intentar influir en ellas con nuestra visión desde aquí, de España. ¿Quién puede participar en la creación de estas especificaciones? Inicialmente, los socios de IHE España. Muchos de vosotros, aunque no lo sepáis, sois socios de IHE España, o bien a través de las sociedades científicas, de las administraciones y servicios de salud. Estos son nuestros socios actuales y, por lo tanto, podríais participar perfectamente en la creación de las especificaciones. Hasta hace poco esto suponía muchos viajes, asistir a reuniones, pero cada vez más se puede seguir a través de los grupos de Google o de las wikis y realmente desde luego requiere trabajo porque hay que estar al día de la documentación y hay que hacer cosas. Pero quizá con un esfuerzo mediano, razonable o un esfuerzo que vais a hacer de todas formas para analizar un determinado problema, podéis influir mucho en el trabajo de IHE. Bien, aquí tenéis unos datos de contacto que están en Internet. Y simplemente deciros que ahí está la página web de IHE España en la que tratamos de resumir toda la información que tenemos, por ejemplo, un catálogo de proyectos o, por ejemplo, intentamos reflejar los pliegos de condiciones técnicas que hacen referencia a IHE. Deciros que está a vuestra disposición y también que estaremos encantados de ampliarla con cualquier información que tengáis.
Bien, y con esto espero haberos dado unas coordenadas para saber cómo buscar y por dónde buscar y deciros que estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis. Muchas gracias, Juan.